Muammar Gaddafi es un militar y político libio líder de su país desde el 1 de septiembre de 1969. Estudió en la Universidad de Libia y en la Academia Militar de Bengasi, en la cual se graduó en 1963. Tras ingresar en el ejército, fue miembro fundador del Grupo de Oficiales Unionistas Libres. Tras el golpe de Estado que derrocó al monarca en septiembre de 1969, fue nombrado comandante jefe de las Fuerzas Armadas y elegido presidente del Consejo de la Revolución del nuevo gobierno del país. A principios de 2011 y posteriormente al derrocamiento de los regímenes políticos de Túnez y Egipto, ambos países fronterizos con Libia, comenzaron una serie de disturbios en la capital, Trípoli, que se extendieron por el resto de ciudades del país. Entre las exigencias de los manifestantes se destacaba la imposición de que Muammar Gaddafi dejara el poder y se iniciasen una serie de reformas relacionadas con los derechos humanos y el derecho a la libre expresión dentro del país. Gaddafi prometió no abandonar el poder. Durante los últimos días, las tropas de Muammar Gaddafi han llevado a cabo una operación militar de gran alcance contra la oposición en el este del país. Nos alegra mucho que los espectadores de la cadena RT, que emite en 3 lenguas, inglés, árabe y español, puedan escuchar su voz. Quisiéramos que nos describiera lo que sucede ahora en Libia. Hay muchas ideas erróneas y a veces raras acerca de la situación en su país. Nuestra situación difiere por completo de lo que sucedió en Túnez, Egipto, Yemen, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y otros países árabes. Lo que sucedió y sigue sucediendo en los países árabes no tiene nada que ver con lo que está pasando en Libia. Allí, la población protesta contra las autoridades, mientras que aquí el pueblo demanda que el gobierno revolucionario se quede en el poder y realice la voluntad de la nación. Otras naciones no tienen poder. El poder lo tienen el gobierno y el presidente. El presidente a renunciar, el gobierno a renunciar, el parlamento a renunciar. Se crea un nuevo gobierno y se designa un nuevo presidente. En Libia, el poder pertenece al pueblo. Convenciones populares, comités populares. El pueblo no quiere abandonar el poder. Se vio obligado a enfrentarse con grupos poco numerosos que atacaban comisarías de policía y cuartelillos del ejército y se apoderaban de las armas. Ocuparon varios edificios y de noche abrían fuego, aterrorizando a la población local. Matan a la gente igual que lo hacía Al-Qaeda. Es un crimen. En las comisarías se produjeron tiroteos entre estas bandas y los policías. El total de los fallecidos de ambas partes es entre 150 y 200 personas. Se trata de un fenómeno que vino desde el exterior. Me refiero a Al-Qaeda. Los jefes de Al-Qaeda se aprovecharon del silencio de Libia y empezó a contar al mundo de manifestaciones en Libia, de que hay tiroteos y mueren miles de personas. De repente, hemos descubierto que todo el mundo está en contra de Libia. No hemos tenido manifestaciones. ¿Cómo las agencias de noticias podían comunicar eso? El número de los fallecidos es entre 150 y 200 personas. ¿Cómo se puede hablar de miles de víctimas? ¿Cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y todo el mundo pueden tomar decisiones basándose en datos de agencias de noticias? Se hace claro que han sido los terroristas, Al-Qaeda, quienes mandaban esta información a las agencias. Ahora es difícil cambiar la imagen que tiene la comunidad internacional acerca de los acontecimientos en nuestro país. La situación se considera crítica, problemática, desastrosa. Pero nosotros consideramos que es una crisis libia, un problema libio. Se trata de la lucha contra grupos criminales armados. Es la misma situación que tuvo el ejército de Argelia hace muchos años. Es la misma lucha contra grupos armados que tiene la OTAN en Irak y Afganistán. En Somalia hay muyahides y todo el mundo, junto con las autoridades de Somalia, está en su contra. Si las bandas extremistas armadas son numerosas y están en todas partes, en los países de Magreb Islámico, eso se llama Al-Qaeda. Es sorprendente que el mundo tenga esa postura hacia Libia. Creo que el mundo formó su postura basándose en la información errónea de agencias de noticias. Y ahora quiere intentar salvaguardar su imagen y ceder.
Incluso la Secretaría de Estado de Estados Unidos dijo que sí, que en realidad ha basado su posición, en información que viene de las agencias de noticias. Primero, hace falta que manden una comisión que investigue los hechos y solo después de eso se tomen las decisiones. Segundo, la Carta de la ONU estipula que la organización no tiene derecho de intervenir en asuntos internos de cualquier Estado. El Consejo de Seguridad de la ONU debe intervenir solo en caso de una guerra entre dos o más estados. Y respectivamente, la Carta hace la resolución 1970 no vigente. Hemos dirigido la solicitud a la Corte Internacional para que sentenciara que la resolución no es vigente. Abrimos nuestras puertas para los periodistas y agencias de noticias y, desde luego, para las agencias que estaban involucradas en difundir aquella información. Ahora les resulta difícil cambiar su posición. Abrimos nuestras puertas para las comisiones de investigación de la Unión Africana, de la ONU, de la Organización de la Conferencia Islámica y de cualquier otra organización. Queremos precisamente eso, porque nos interesa que se conozca la verdad, que en Libia jamás ha habido manifestaciones. Los terroristas no salen a las calles a manifestar. ¿Ha oído alguna vez que Al-Qaeda salga a manifestar? No tienen ningún tipo de demandas. Desde luego, tienen controlados varios edificios en Benghazi, en Beit y otros lugares. Aterrorizan a la gente. Se apoderan de las mezquitas y proclaman emiratos. Emirato, Al-Qaeda. Otro emirato. Cada uno autoproclama ser emir de una calle o una casa. Esa es la realidad. Señor coronel, varios representantes del gobierno abandonaron sus puestos e incluso pasaron a la parte de Al-Qaeda. Hace un tiempo, el mundo les conocía como sus aliados fieles. Entre ellos hay diplomáticos famosos. ¿Cuáles han sido sus motivos? En cuanto a los diplomáticos, vieron unos reportajes horrorosos que no tenían nada que ver con la realidad. Por eso algunos de ellos se angustiaron mucho. Cuando se enteraron de que en su patria habían matado a miles de personas, renunciaban a seguir siendo embajadores de su país. Otros han sido comprados. Aquellos que trabajaban en Estados Unidos han sido comprados y reclutados por los servicios especiales norteamericanos desde hace mucho tiempo. Tenían ese destino, el destino de abandonar sus cargos. Los que estaban en Libia y en Benghazi, en primer lugar, son presos de la situación, incluso aquellos quienes formaron el así llamado Consejo de Transición. No existe. Existe simplemente un grupo de personas que jamás se ha visto y que jamás se ha conocido antes. Ha sido una casualidad que estuviera en Benghazi cuando pasó todo eso, y ese grupo de gente resultó preso de la situación. Los bandidos atacaban a los representantes de la seguridad y les amenazaban con armas diciéndoles: o estás con nosotros y comunicas a las agencias lo que te ordenamos o te cortamos la cabeza. Todas las víctimas nos llamaban antes de hacer lo que se les ordenaba y nos decían que les estaban amenazando con cortarles la cabeza y cortar sus cuerpos en pedazos, violar a sus mujeres e hijas. De este modo, los bandidos obligaban a la gente a tomar parte. Por eso aconsejábamos que actuasen tal y como les requerían los rebeldes, es decir, se vieron obligados a someterse a la fuerza, a pesar de que estaban en contra de eso. ¿Cuál es la situación militar en la actualidad? Hemos tenido la oportunidad de ver muchos poblados con significativas destrucciones. ¿Cuál es la situación real? ¿Se podría esperar que el bastión rebelde de Benghazi caiga en unos cuantos días o semanas? Como usted ve, todo está a nuestro favor, a excepción de los bandidos. La gente permanentemente nos pide ayuda y que les defendamos de los bandidos. Particularmente Benghazi pide ayuda. Por supuesto, los rebeldes se encuentran en edificios, incluidas casas para crear un escudo humano. Consideramos
que Bengasi puede por sí solo, sin uso de nuestra fuerza militar, resolver su situación. Por ejemplo, la organización Los Médicos Sin Fronteras declaró la evacuación de sus especialistas de Bengasi y los envió a Egipto. La gente ha comenzado a salir de la ciudad. De Bengasi han salido miles de personas, entre ellas algunos bandidos que antes habían cometido crímenes y se encontraban en prisión. Los rebeldes, a propósito, atacaban las cárceles y liberaban a los criminales culpables de tráfico ilícito de estupefacientes, asesinatos y contrabando. Les proveían de armas para que lucharan del lado de los rebeldes. Todos estos grupos se han dado a la fuga y yo considero que van a ser cercados en Bengasi y se entregarán. Un observador extranjero indica que Directiva Libia demuestra una gran tranquilidad, es decir, no hay nerviosismo en la toma de decisiones. Particularmente, en lo que toca a la política internacional, ¿usted está satisfecho de la posición que han ocupado algunos países? Usted había mencionado que ciertos países se esconden tras las resoluciones internacionales. ¿Tiene usted datos de que estos estados no están dispuestos a tomar resoluciones como se esperaba antes? Como ya he mencionado antes, el mundo se ha visto en una situación incómoda y ahora lamenta este particular. El mundo ha llegado a saber que se había equivocado y que lo sucedido en Libia, de raíz, se diferencia de lo que sucedió en Túnez y Egipto. La comunidad mundial ha visto al pueblo de Libia saludando a Gaddafi. Toda la preocupación de la gente está vinculada con la revolución libia, el 1 de septiembre en todo el país. Ninguna manifestación contra el sistema existente en Libia ha sido fusilada. Al mismo tiempo, Al-Qaeda está presente. Por supuesto, como ya había dicho, fueron utilizadas otras personas que ya he mencionado y que casualmente se encontraron allí y se convirtieron en rehenes de la situación, tales como Amin al-Adel y otros abogados que llegaron a Bengasi y fueron obligados a crear un consejo de transición para, con su ayuda, recibir apoyo financiero económico. Ellos fueron obligados y utilizados en calidad de instrumento para realizar determinados planes, pero al fin de cuentas resultó que el denominado Consejo ha sido una ficción. Al mismo tiempo, los miembros del Consejo no tienen relación con los rebeldes desde el punto de vista ideológico. Los rebeldes no reconocen a Amin al-Adil y otros. Ellos son considerados infieles. Usted conoce perfectamente la ideología de Al-Qaeda. Ellos declaran infieles a todas las personas. Ellos no tienen ningún tipo de exigencias ni económicas, ni políticas, ni sociales. Su principio es mata, mata hasta que llegue el día del juicio. Luego de que todo esto finalice, y esperamos que esto ocurra pronto, ¿usted reexaminará su ideología? Como dice la frase, no habría sido feliz si no hubiera conocido la desdicha. ¿Usted, como resultado, no va a reexaminar todo el sistema político? ¿Se podría esperar una nueva constitución en Libia? Lo sucedido no tiene ninguna relación con la constitución o con el sistema de la sociedad civil o con los derechos civiles. Lo que ocurrió fue que a este conocido grupo armado no le interesa la democracia. Usted conoce a Al-Qaeda. Ellos consideran la democracia como infidelidad y que ha sido creada por infieles. Ellos no reconocen la democracia y solo reconocen el califato y otras cosas parecidas. Ellos tratan de obligarnos a reexaminar nuestros invariables valores. El poder del pueblo es para siempre. Esperamos que el pueblo egipcio se vuelva democrático, Egipto sea democrático, Túnez también se vuelva democrático y todos los movimientos en los países árabes derroquen a sus regímenes y se conviertan en algo similar a Libia, es decir, en democracia, y el pueblo pueda manejar a los congresos y comités populares. Señor coronel, por supuesto que usted ha hecho un seguimiento de la posición de diferentes estados. ¿Cómo valora usted la postura de Rusia? Hemos escuchado que usted mantuvo encuentros con el embajador de la Federación de Rusia. Usted ha propuesto a Rusia, China y la India invertir en Libia. Ya no confiamos en Occidente. Por esta razón, nuestros aliados en el área petrolera, en la construcción e inversiones serán Rusia, China y la India. Si Occidente no revisa su posición y no reconoce que estaba equivocado y se disculpa, si viene y dice, estaba equivocado, la posición que yo ocupé era errónea y por eso he condenado al Consejo de Seguridad en la adopción de resoluciones, a pesar de no haber estado claro de lo sucedido en Libia.
y todo lo que pasó no merece esta bulla. En este caso, Occidente debe abrogar la resolución 1970. Si ellos llegan y se disculpan y reconocen que no tenían la razón, y en este caso pueden ser restablecidas buenas relaciones y la cooperación económica en el área de la extracción de petróleo, en la construcción y empresas mixtas. Posiblemente ellos vuelvan, pero la prioridad siempre será para Rusia, China y la India. Hemos escuchado que ciertos líderes de países occidentales ahora tratan de disculparse ante usted y corregir sus errores. ¿Cuán fidedignas son estas informaciones? Sí, así es. Recibimos confirmaciones indirectas de esto. Ellos dicen que se han equivocado y piden disculpas y que ellos no pensaban que todo ocurriría de esa forma. Proponen olvidar las conversaciones sobre las sanciones y el bloqueo aéreo y reconocen sus errores. Realmente, ellos nos hacen llegar este tipo de señales. ¿Cuál es su opinión? ¿Occidente se había preparado para enfrentar estos acontecimientos o esto devino de manera natural y Occidente no pudo determinar de inmediato su posición con respecto a estos acontecimientos? No creo que esto haya sido planificado. No sufro de manía de conspiración. Todo sucedió como le he dicho antes. Ellos han reconocido que estaban equivocados, confundidos. ¿Por qué? Porque no existen datos de que en Libia tenga sitio una conspiración. La estabilidad, la ausencia del radicalismo islámico y de desórdenes, disturbios, etcétera, etcétera, es una situación conveniente a sus intereses. Ahora se han convencido de que en Libia, a lo largo de 2.000 kilómetros por las costas del Mediterráneo, está todo estable. Además, Libia es una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar a Europa. En este caso, cooperamos con los países europeos. Libia es un estado petrolero en una región muy importante. Nadie desea tener problemas con el petróleo, ya que esto conduciría a elevar su precio, lo que se observa en la actualidad. Occidente no está interesado de que en Libia haya disturbios y se desestabilice la situación. Todo esto demuestra la ausencia de cualquier tipo de complot o de una planificación del desarrollo de los acontecimientos en Libia. Occidente no está interesado en que la situación en Libia cambie. Tenemos la democracia. En el país prevalece la democracia del pueblo. Libia es la clave de la seguridad y los países occidentales conocen el significativo papel que juega Libia en el mantenimiento de la paz en África, en Darfur y en otras regiones candentes. Yo, personalmente, juego un importante papel en el establecimiento de la paz en estas regiones africanas. Además, Libia tiene inversiones en Europa y por esta razón no es conveniente para Occidente provocar disturbios en nuestro país. Por el contrario, si la situación en Libia deviene inestable, entonces Al-Qaeda establecerá su señorío, vendrá Osama Bin Laden y Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de emigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Al-Qaeda declarará la guerra al norte de África y Occidente se verá obligado a luchar y confrontar estos retos peligrosos, como resultado de lo cual comenzará una nueva cruzada. Escuchamos de que habían intentado asesinarlo a usted desde el aire. Sin embargo, nosotros no vimos nada parecido. Sí, sostuve un encuentro con un grupo de jóvenes en la región de Mislata, aquí en Assisi. Durante el encuentro se realizaron celebraciones, fiestas, fuego artificial. Seguramente usted vio esto. Cuando escuché el ruido de los fuegos artificiales, le dije a los jóvenes, ahora, cuando Occidente oiga estos ruidos, seguramente dirán que Trípoli está siendo bombardeado, pero nada parecido siquiera ha sucedido. Señor coronel, me quedan solamente 2 preguntas. Sé que está usted muy ocupado. Quisiera saber si Libia seguirá manteniendo su compromiso hacia el mundo árabe. Veo que la juventud está desilusionada de los países árabes y conceden mayor importancia a sus raíces africanas.
No hay duda que los libios sienten ira y reaccionan negativamente con respecto a la Liga de Estados Árabes, que ha fracasado cayendo en el olvido. Por esta razón, solo queda la Unión del Magreb Árabe y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico. En lo que toca a la Liga de Estados Árabes, esta ha dejado de existir. Este órgano oficial de los Estados Árabes ahora es odiado por los libios y los árabes que simpatizan con el pueblo libio. Los dirigentes de los Estados Árabes, los mandatarios árabes, los ministros árabes, todos ellos ahora son despreciados por los ciudadanos árabes residentes desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, la fe en el patriotismo árabe, en la nación árabe, en el origen árabe, sigue invariable. ¿Existen datos concretos del número de las víctimas de estos desafortunados acontecimientos? Cuando los bandidos se daban a la fuga de las regiones petroleras, ellos trataban de causar el máximo daño material, destruyendo reservorios de petróleo, causando incendios que logramos apagar después de 2 o 3 días. Las pérdidas tuvieron lugar en esas regiones donde los bandidos lograron mantener sus posiciones. Ellos entraban a las mezquitas, almacenaban armas y alcohol, y por este motivo la gente dejó de rezar en las mezquitas. Además, los bandidos ordenaban destruir las mezquitas. ¿Cuánta gente murió? En los aeródromos, durante la limpieza de ciertos locales, hubo víctimas, pero no son numerosas. Los bandidos se daban a la fuga y abandonaban las armas. Nos interesa, antes que nada, el armamento con que los bandidos amenazaban a la gente. No tenemos el deseo de matarlos. Lo principal para nosotros es reunir las armas que ellos han abandonado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quisiéramos mantener un encuentro en mejores condiciones y en una situación más tranquila.